¿Es Jesús Dios? ¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios? En la Biblia, no hay un registro de Jesús diciendo las palabras precisas, yo soy Dios. Sin embargo, eso no significa que él no proclamó ser Dios. Tome por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan capítulo 10 versículo 30. Dice: yo y el Padre uno somos. A simple vista, esto no parecería ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, escuche la reacción de los judíos a su declaración. Juan capítulo 10 versículo 33. Dice: le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. En los versículos siguientes, Jesús nunca los corrige diciéndoles: yo no afirmé ser Dios. Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios al declarar: yo y el Padre uno somos en Juan capítulo 10 versículo 30. Juan capítulo 8 versículo 58. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8 versículo 59. Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué los judíos querrían apedrear a Jesús, si él no hubiera dicho algo que ellos creían era una blasfemia, concretamente, una afirmación de ser Dios? Juan capítulo 1 versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1 versículo 14. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hechos capítulo 20 versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia con su propia sangre? Jesucristo. Aquí declara que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Por tanto, Jesús es Dios. Juan capítulo 20 versículo 28. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, y Dios mío. En ningún momento Jesús corrigió a Tomás. Tito capítulo 2 versículo 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos anima a esperar la venida de nuestro Dios, que es nuestro Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En Apocalipsis, un ángel ordenó al apóstol Juan adorar solamente a Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora de Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En muchas ocasiones en la Escritura, Jesús recibe adoración. Mateo capítulo 2 versículo 11. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 14 versículo 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo capítulo 28 versículo 9. Dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Mateo capítulo 28 versículos 16 al 17. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Lucas capítulo 24 versículo 52. Dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Él nunca reprendió a la gente por adorarle.
Si Jesús no fuera Dios, él hubiera dicho a la gente que no le adoraran, justamente como lo hizo el ángel en Apocalipsis. Hay muchos otros versículos y pasajes de la Escritura que alegan la deidad de Jesús. La razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios, es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Solamente Dios pudo tomar los pecados del mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Morir y resucitar, proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte. Te invito a visitar los vídeos de mi canal, los cuales te ayudarán a entender y acercarte cada día más a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera vivirás conforme a la voluntad de Dios. Un abrazo grande y Dios te bendiga.